¿Pensiones o fondo privado? La verdad que nadie le cuenta a los jóvenes. Si hoy tienes 20, 25 o 30 años, hay una decisión que probablemente vas a tomar sin entenderla. Y esa decisión puede costarte cientos de millones de pesos o puede hacer que recibas una pensión mucho mejor de la que imaginas. Lo más preocupante es que la mayoría de los colombianos decide entre colpensiones y los fondos privados basándose en consejos de amigos, en videos en TikTok o frases como colpensiones siempre es mejor o los fondos privados siempre son una estafa. Pero la realidad es mucho más incómoda porque la respuesta correcta no depende de ideologías, no depende de política, no depende de lo que diga un senador, un periodista, un influencer, depende de las matemáticas. Y las matemáticas tienen una característica fascinante, no tienen opiniones. Hoy vamos a hacer algo que casi nadie hace. Vamos a comparar ambos sistemas utilizando números reales, estadística, rentabilidad, probabilidad y al final llegaremos a una conclusión que probablemente sorprenda a muchas personas, porque la mejor decisión para un joven que apenas está empezando en su vida profesional, laboral o de negocios no es necesariamente la que la mayoría cree. ¿Y cuál es el error que casi todo el mundo comete? Cuando alguien tiene 25 años y empieza a cotizar, normalmente se pregunta, ¿dónde me pensiono? Pero esa pregunta es equivocada. La pregunta correcta es, ¿quién va a administrar mi dinero durante los próximos 30 a 40 años? Porque una persona joven no está comprando una pensión, está comprando tiempo. Y el tiempo es el activo financiero más poderoso del planeta. Y voy a demostrarlo. Imagina dos personas. Ambas ganan dos salarios mínimos. Ambas cotizan exactamente lo mismo. Ambas comienzan a los 25 años. La diferencia es que una tiene 40 años para acumular recursos y la otra llega tarde y solo tiene 10. ¿Quién tendrá más dinero? La respuesta parece obvia, pero la diferencia es gigantesca, porque en finanzas ocurre algo llamado interés compuesto. Albert Einstein decía que es la fuerza más poderosa del universo. ¿Y cuáles son las matemáticas del dinero? Hagamos un ejercicio sencillo. Pongamos una cotización mensual de 400.000 pesos. Eso significa 4.800.000 pesos al año. Ahora imaginemos que esos recursos generan una rentabilidad promedio real del 5% anual durante 40 años. Al final del periodo tendremos aproximadamente más de 580 millones acumulados, sin aumentar los aportes, sin nada extraordinario, simplemente dejando trabajar el tiempo. Ahora hagamos otro ejercicio. Si la rentabilidad fuera del 7%, la cifra superaría los 950 millones de pesos. La diferencia entre el 5% y el 7% parece pequeña, pero termina representando cientos de millones de pesos y aquí aparece la primera gran verdad. Para un joven, la variable más importante no es cuánto aporta, es cuánto tiempo tiene por delante. Y aquí vamos a hablar del problema demográfico que nadie quiere discutir. Esto es incómodo, la población colombiana está envejeciendo, cada vez nacen menos niños y cada vez hay más adultos mayores. Hace varias décadas había muchos trabajadores financiando pocas pensiones. Hoy ocurre exactamente lo contrario y eso cambia completamente las matemáticas. Porque en el régimen de prima media ocurre algo fundamental. Tu dinero no se guarda para ti, tu dinero financia las pensiones actuales. Es un sistema de solidaridad intergeneracional. Los trabajadores de hoy financian a los pensionados de hoy, esperando que los trabajadores del futuro financien su pensión mañana. El problema aparece cuando el número de trabajadores disminuye y el número de pensionados aumenta, porque eventualmente las cuentas dejan de cuadrar y eso no es una opinión, es un fenómeno demográfico mundial. Lo están viviendo hoy en día, revísenlo, Francia, España, Italia, Alemania, Japón y prácticamente todos los países desarrollados. ¿Y qué es lo que pasa con los fondos privados? Vamos a ver el otro lado. En el régimen de ahorro individual ocurre algo completamente diferente. Cada persona tiene una cuenta individual. El dinero se invierte, genera rendimientos y pertenece al afiliado. Si fallece, puede convertirse en una herencia para sus beneficiarios dependiendo de las circunstancias legales. Aquí la variable principal es la rentabilidad. Y cuando hablamos de horizontes de 35 o 40 años, la rentabilidad acumulada puede convertirse en una diferencia enorme. Pensemos en algo, si un joven hoy tiene 25 años y se pensionará aproximadamente a los 62, estamos hablando de casi 4 décadas de acumulación. 4 décadas donde los rendimientos pueden generar más dinero que los aportes mismos. Repito, más dinero que los aportes. Eso es precisamente lo que hace poderoso el ahorro a largo plazo. ¿Y cuál es la gran pregunta? ¿Qué significa eso de los fondos privados y qué significa si son mejores o no? Aquí es donde debemos ser completamente honestos. Una persona que durante toda su vida laboral gana salarios altos, mantenga estabilidad laboral y complete los requisitos exigidos por la ley,
puede obtener condiciones muy favorables dentro del régimen de prima media, especialmente cuando existe una relación positiva entre el salario de cotización y la tasa de reemplazo que recibe al pensionarse. Por eso hay personas para quienes Colpensiones puede ser una excelente decisión, particularmente quienes están cerca de pensionarse, quienes ya acumularon muchas semanas o quienes tienen salarios relativamente altos durante buena parte de su vida laboral. Pero esa no es la situación típica de un joven de 20 o 25 años. ¿Y cuál es la respuesta para un joven que está empezando? Para ti que estás entre los 20 y los 30 años. Si tienes entre 18 y 30 años y apenas estás comenzando tu vida productiva, ¿qué sistema parece más conveniente desde una perspectiva matemática? La respuesta puede que sorprenda a muchos, pero para una persona joven promedio con ingresos inciertos y décadas por delante y una enorme capacidad de aprovechar el interés compuesto, el régimen de ahorro individual suele ofrecer ventajas matemáticas muy difíciles de ignorar. ¿Por qué? Porque tiene tiempo, mucho tiempo, y cuando tienes entre 35 y 40 años de acumulación por delante, la rentabilidad se convierte en un factor extraordinariamente poderoso. Además, existe un elemento adicional, la propiedad individual del ahorro. El capital acumulado está asociado directamente al trabajador. No depende exclusivamente de la sostenibilidad futura de una relación entre cotizantes y pensionados. Depende principalmente del ahorro acumulado y su rentabilidad. Y eso, desde una perspectiva financiera, tiene un enorme valor. Después de analizar los números, la demografía, la estadística, la rentabilidad y el comportamiento financiero, la conclusión es bastante clara. Si eres una persona joven que apenas inicia su vida laboral, el régimen de ahorro individual suele ser matemáticamente más atractivo en el largo plazo, no porque sea perfecto, no porque garantice riqueza y no porque Colpensiones sea malo, sino porque tienes el activo más valioso que existe en finanzas, el tiempo. Décadas para que los rendimientos trabajen a tu favor, décadas para acumular capital, décadas para aprovechar el interés compuesto. Y mientras más joven eres, más poderosa se vuelve esa ventaja. La verdadera tragedia no es elegir uno u otro sistema, la verdadera tragedia es no entender cómo funciona ninguno de los dos. Porque la mayoría de los colombianos pasa más tiempo escogiendo un celular que escogiendo el sistema que determina sus ingresos durante la vejez. Y esa decisión puede valer cientos de millones de pesos. Si este video te ayudó a entender la diferencia entre Colpensiones y los fondos privados, suscríbete al canal de DTC Asociados, porque aquí no tomamos decisiones basadas en ideología, las tomamos basadas en números. Muchas gracias por suscribirse al canal de DTC Asociados en YouTube. Gracias por darle like a este video, por compartir el video y por dejarnos comentarios en la caja de comentarios. De igual manera, este video lo podrán ustedes ver también en TikTok, en Instagram y en Facebook de DTC Asociados. Y los que nos ven en Instagram, TikTok y Facebook, también los invitamos a que se suscriban al canal de DTC en YouTube. Gracias por enviarnos comentarios. También los invitamos a que nos escriban a través del canal de WhatsApp, a través del correo electrónico que aparece en la página web www.dtc.com.co o que nos envíen un correo electrónico o nos hagan una llamada telefónica. Muchas gracias por ver este video, por suscribirse, por darle like, por los comentarios, por compartirlo. Y recuerden que en DTC Asociados estamos comprometidos con tu libertad financiera.